el concejal de Bogotá, José Cuesta, en el CIA, Sistema Informativo Auténtico y al Día de Noticias. Concejal, muy buenos días para usted, bienvenido a la información. Buenos días a todos los oyentes de Auténtica y gracias por la invitación. Pues concejal, lo hemos invitado porque ayer se calentó otra vez el debate en el Consejo Capitalino, John Didier, en el tema de región metropolitana. Les comentaba ayer a mis compañeros, a José Luis, a John Didier, que pude abordar al concejal José Cuesta allí en Zipaquirá, donde también estuvo candente la cosa, frente a esta región metropolitana. Pero a propósito del tema que estamos tratando con John Didier, concejal José Cuesta, el tema de seguridad y estos últimos hechos que han sucedido en la capital de la República. ¿Quién vela por la seguridad de los bogotanos y la tranquilidad en el desplazamiento? Porque decía John Didier, justificadas las protestas, ayer no hubo vandalismo, pero de igual manera, papá y mamá, trabajadores y trabajadoras, gente que tiene que desplazarse, pues ya se les volvió esto rutinario, tienen que caminar horas porque no encuentran transporte, concejal. Pues leyendo las noticias a propósito de lo que sucedió anoche, vuelve a ser reiterado este fenómeno de abuso sexual en contra de las mujeres, abuso violento sexual contra las mujeres en el sistema de Transmilenio, porque nuevamente hay otra denuncia y se está volviendo paisaje en Bogotá, que efectivamente se produzcan todo tipo de denuncias de víctimas, de mujeres que fueron eh, abusadas de una u otra manera sexualmente en el sistema de transporte de Transmilenio. Yo creo que ya es absolutamente necesario que en el caso del sistema de Transmilenio y la Secretaría de Seguridad, en compañía de la Secretaría de Mujer y Género, la Secretaría Distrital de la Mujer, hayan medidas que efectivamente garanticen que las mujeres bogotanas puedan abordar el sistema de Transmilenio y el sistema de transporte público, porque en el caso concreto de la última denuncia, posterior a la denuncia que hizo Hilary Castro, perdón, básicamente denuncia que el tocamiento se produjo en una ruta del CIP. Entonces, lo que queda suficientemente claro es que ese es un tema reiterado que tiene mucho que ver con este sistema eh, de poder y cultura patriarcal, en donde se presentan este tipo de situaciones y que evidentemente el distrito tiene que intervenir a través de la Secretaría de Seguridad, de la policía obviamente, y también de la mano de la Secretaría Distrital de la Mujer, porque este es un hecho que tiene que definitivamente tiene que ser desterrado en las relaciones culturales entre los ciudadanos de Bogotá a propósito de esta situación de violencia basada en género. Claro que sí. José Cuesta, concejal de Bogotá, en la capital de la República. John Didier, no sé si quiera aportar más sobre el tema de seguridad o pasamos al tema de región metropolitana. John Didier Rodríguez Marín, le escucha el concejal José Cuesta en el CIA. Sí, gracias, Carlos, y muy buenos días para el concejal. El concejal tiene Buen toda día. la razón. Hay que erradicar esto culturalmente porque esto es cultural y esto no es nuevo. Yo desde hace muchísimos años vengo escuchando a las mujeres quejándose de los hombres que se suben al sistema a masturbarse o a tocarlas o a hacer cosas, ese acoso realmente. Y pues esto simplemente son que las cosas están cambiando y tiene que ser así. Y uno diría, no, es que eso es de pronto la ignorancia que hace parte de la idiosincrasia de algún sector de la población. Esto es a todo nivel. Está siendo tendencia en estos momentos, concejal, un video del periodista Juan Fernando Varona. Él es periodista, o era porque ya lo echaron, lo apartaron, pues tengo entendido, incluso está cubriendo la gira del presidente en Sharm el Sheikh, allí en Egipto. Egipto, que es un país molde, modelo de ejemplo de cómo se debe tratar a las mujeres, porque allá por lo menos hay ese respeto por la mujer, de no tocarla y no violarla. Entonces, este caso de lo que es el hombre frente a la mujer en nuestra cultura lo está reflejando un periodista que está en Noticias Uno, que tiene una altura intelectual seguramente, que tiene una capacidad económica seguramente, y este video está haciendo tendencia en redes sociales
de cómo este hombre somete como si fuera un perro, un animal, y ahora que a los perros también se les defiende, por supuesto, tratando a una mujer, metiéndola a rastras, a empujones y a puñetazos a un ascensor para luego meterla en un vehículo. Entonces, Juan Fernando Varona es ahora tendencia porque se ve en este video cómo somete violentamente a su mujer, a su compañera. Entonces, esto es a todo nivel, concejal. Claro, porque es que el sistema de poder que incorpora relaciones políticas, económicas, culturales, denominado el sistema de la patriarcalidad, está vigente de manera milenaria en todo Occidente, ni siquiera es un asunto de Bogotá, de Colombia, es el sistema de la patriarcalidad que se construyó y se edificó en la civilización occidental y que evidentemente tiene que desarrollar un proceso de deconstrucción en primer lugar Mm. para generar un nuevo tipo de relaciones basadas en el respeto de las mujeres. Por supuesto, como lo ha dicho el presidente Petro, ese proceso de construcción de la patriarcalidad pasa fundamentalmente más que por campañas pedagógicas que hay que hacerlas, es por el empoderamiento de las mujeres. Por eso el esfuerzo que se hizo desde el pacto histórico de lograr que efectivamente entren a la política, pero no como sujetos y ciudadanas, digamos, a cumplir roles decorativos, sino protagónicos. Entonces se definió efectivamente que la lista fuese paritaria y cremallera. Entre más mujeres lleguen a ejercer el poder y este modelo de, digamos, de gobierno y configuración de los órganos legislativos en Colombia va mostrando cuál es el camino de la deconstrucción o traducido, digamos, al castellano, la destrucción del sistema de la patriarcalidad. Es garantizar que se abran espacios reales de poder en el Estado colombiano. Hoy ya tenemos vicepresidenta, mujer afro, de una región, de un municipio olvidado, es la presidenta nuestra, en un país profundamente racista, profundamente homofóbico, profundamente patriarcal. Hoy tenemos una mujer que es la segunda autoridad política en Colombia. Y en el caso concreto de la lista del Senado del pacto histórico, donde participa nuestro partido político que es Colombia Humana, que además fue quien sugirió esa iniciativa, en el caso del Senado solamente hay 20 senadores, de los cuales 10 son mujeres. Cuando las mujeres entran a tomar decisiones de poder, evidentemente se comienzan a cambiar las relaciones de violencia basada en género. Y quiero anotar a propósito del caso de Varona, la primera decisión que toma la presidencia de la República estando en Egipto, tal como usted bien lo Ujú. describe, fue desvincularlo de la comitiva presidencial de los periodistas que habían sido invitados a hacer el cubrimiento de la presencia del gobierno nacional encabezado por el presidente Petro. Hoy tengo entendido que va a estar la vicepresidenta en la COP27 en Egipto. Ese es un hecho concreto y que luego se complementa con la decisión de Noticias Uno de suspenderlo. Claro, pero fíjese, concejal, que ahí sí le quiero hacer una corrección o usted me ayuda a concertar esa diferencia, pero me parece que antes que la Colombia Humana y el pacto histórico lanzara cifra cremallera, esa idea la implementó el partido político Mira hace rato. Eso lo hizo Bueno, el pacto histórico ahora en estas elecciones, pero el partido político Mira lleva como 3 elecciones con ese sistema. no O sé si sea que, exactamente la o figura sea, de la no fueron. cremallera, pero seguramente, y si es así, pues obviamente hay que reivindicarlo como un hecho positivo. Pero no sé si exactamente con la figura cremallera, es decir, encabeza una mujer, luego viene un hombre, Sí, hombre, luego mujer, viene hombre, una mujer, mujer hombre, mujer, y así sí. sucesivamente. Pero si es así, no, tiene toda la validez que usted haga la Sí, reivindicación. al Y César lo que es del César. eso muestra Sí, además, pues, algo muy interesante, y es que un movimiento político que tiene una característica religiosa, teológica, pues hace suyo efectivamente el compromiso de la equidad y sobre todo el empoderamiento, porque también hay que decir que ese sistema de la patriarcalidad que se construyó hace más de 2000 años en Occidente, uno de sus pilares, sin duda alguna, tiene que ver con el componente religioso. Usted
mencionaba lo de Egipto. No tengo tan claro que Egipto, que es un país africano musulmán, Árabe. en donde existe también una ley que es la Sharia, en donde hay a través de esa prescripción del Corán, la Sharia está básicamente instituida para hacer el seguimiento moral y policíaco de los comportamientos morales en general de todos los ciudadanos musulmanes, pero particular y especialmente el de las mujeres. Mire lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Qatar, que también es un país árabe, musulmán. Eh, bueno, ahí lo que se está diciendo es que hay una enorme preocupación a propósito de unas declaraciones de un hombre muy importante dentro de la dirección del fútbol en Qatar, en donde manifiesta pues un claro acto de violencia en contra de la población LGBTIQ+. Y entonces Alemania responde diciendo que tiene profundo temor porque las comunidades futboleras de LGBTIQ+, en el caso de Alemania, pues Mm. parece que no se les va a brindar las garantías de libertad para que puedan asistir al próximo Mundial de Fútbol. Sí, ahí podría haber una dificultad porque Qatar está siendo muy enfático en que pilas, a que hay que respetar las costumbres de este país, porque además allá se castiga duramente este tema de la homosexualidad. Pero bueno, concejal, en ese sentido y orden de ideas, pues sí es importante seguir ese cambio y esa transformación que se quiere hacer. Y en el caso de Egipto, lo digo, allá no hay casos de violaciones. Allá no hay casos de embarazos en adolescentes, porque a los niños les enseñan desde muy pequeños que, que las niñas no se tocan y las niñas no se dejan tocar. Puede ser que haya otras manifestaciones de ese machismo del que estamos haciendo referencia en Egipto, pero ese caso puntual o esa costumbre cultural si existe, pues por experiencia, cuando he estado en Egipto, que uno va y se quiere tomar una foto con las niñas egipcias en las pirámides o en la efigie, ellas lo primero que le dicen es no tosh, no tocar. Y entonces ahí viene el aprendizaje de cómo es la costumbre de no tocar a las niñas y por eso el número de embarazos de adolescentes es inexistente. No existe ese tema ni tampoco el de las violaciones. Puede ser que hayan otros Efectos culturales. acontecimientos de machismo, puede ser, pero como todos los países árabes no son iguales, que ese tema es mucho más crítico en Afganistán, que es lo que estamos viendo ahora en la actualidad por el tema que pasó recientemente y que obligó a hacer muchas manifestaciones en Afganistán y donde las mujeres se quitaban el velo a manera de protestar por ese trato que se les daba y esas que allá sí hubo la violación, por ejemplo, y el asesinato de una mujer porque se quitó el velo. Entonces, Fue en ese Irán. es un asunto. ¿Irán? Sí, no Irán, sí, sí. Afganistán, Irán. Bueno, gracias por, Irán. si tiene usted toda la razón, tiene usted toda la razón. Pero, por ejemplo, ha sido noticia cuando ellas pueden manejar carro, por ejemplo. Mm. Entonces, ahí el tema sí es mucho más duro en cuanto al machismo. Pero si quiere, Carlos, podemos ya cambiar de tema por lo de la figura región metropolitana. Claro, claro. Pues queríamos abordar ese tema porque, pero entonces como tenemos en vivo este tema de la seguridad, las protestas y pues sí preguntarnos quién vela por la tranquilidad de los capitalinos que nada tienen que ver ni con una cosa ni con la otra, ¿cierto? Respetando el dolor de este tema de las violaciones, respetando el dolor de lo que ha pasado en Bogotá, pero creo que hay un ciudadano que tiene derecho a regresar tranquilo a su lugar de residencia, tiene la tranquilidad o la paz de poder desplazarse en la capital de la República y hoy no la tiene. Concejal José Cuesta, ayer nuevamente se encienden los ánimos en el Consejo de Bogotá frente a la tema de región metropolitana. Si usted nos puede hacer un breve resumen de cómo se comportó ayer esta política allí en el Consejo Capitalino, concejal. Ayer fuimos entonces a la plenaria. Tuve la oportunidad de ser el primer ponente. Rendí ponencia negativa al proyecto 462. Fue una larga intervención de casi una hora y media. Una cosa muy importante, una enorme participación ciudadana. Uh -huh. Perfectamente habían más de 300 personas provenientes del Distrito Capital y también de la región de
Cundinamarca. Que fueron retiradas, ¿no? No, finalmente hicimos la solicitud para que el presidente en ese momento no hiciese efectiva Mm, la aplicación de la medida, entre otras cosas porque hubiese sido injusto. El asunto fue que se hizo un primer llamado para que las barras no hiciesen uso de los aplausos o las arengas. Luego se presentó un segundo llamado por parte del presidente. Se advirtió que si se presentaba una nueva situación de esa naturaleza, se iba a pedir el desalojo por parte de la policía de las barras. Y entonces luego hubo una incomprensión por el presidente que estaba encargado, porque el presidente oficial había salido un momento. Entonces hubo una serie de murmullos y se fueron entendidos por parte de él como que efectivamente se había incumplido la advertencia. ujú. Ordenó el desalojo de las barras e intervinimos varios concejales de varias bancadas señalando que no podía hacer eso, pues porque la comunidad y las barras que estaban allí presentes efectivamente no habían incumplido la advertencia, se retractó de la medida y debo decir también una cosa importante, pues porque dado que yo era el ponente y que había sido el convocante de la presencia masiva de las comunidades en las barras, debo reconocer el papel valioso de la policía que fue llamada al recinto, seguramente para que aplicase la medida, pero debo decir que hubo un comportamiento ejemplar por el responsable del piquete policial. Se me acercó y me dijo, yo le dije que por favor no tomara la medida porque ya se había resuelto el tema y al contrario me dijo, no, señor concejal, estoy al contrario, es haciendo pedagogía con los policías para que efectivamente se entienda que puede eh, manifestarse la gente a través de una serie de lenguajes de símbolos y señales, de tal manera que eso me pareció muy importante. El señor comandante del área de la policía y del consejo estaba haciendo pedagogía en una actitud súper asertiva y facilitando efectivamente un muy buen clima para el desarrollo del debate, que sin duda alguna fue profundamente intenso porque lo tiene que ser. No estamos hablando de cualquier proyecto, aquí nadie duda, por ejemplo, sobre todo las personas que llevan bastante tiempo en el Consejo, que este, sin lugar a duda, es el proyecto más importante del Consejo, no solamente de este periodo, sino de los últimos 20 años. Es que estamos hablando de un proyecto que va a terminar facilitando una integración regional vertical para crear y para transformar lo que hoy es Bogotá Distrito Capital en lo que yo llamo Bogotá Distrito Federal. Es decir, podemos pasar, miremoslo en cifras, podemos pasar por efectos de esta integración regional vertical basada en los negocios de una región que tiene hoy 11 millones, Bogotá, Cundinamarca tiene del orden de 11 millones de habitantes y podemos terminar convertidos perfectamente en una región que pueda tener 23, 24 millones de personas viviendo y sobre todo, pues obviamente sacrificando y depredando los suelos de la sabana de Bogotá, Cundinamarca, porque pues el proyecto es muy claro, construir 3,5 millones de viviendas nuevas en los suelos de la sabana. En promedio, dicen los expertos, que por cada nueva vivienda deben estar habitando del orden de 4 personas y eso nos daría por encima de 13 millones de habitantes que se sumarían a los 11 ya existentes para un monstruo de megalópolis de 24 millones de personas. Y la pregunta central que yo he expuesto en la ponencia negativa, y es ¿de dónde van a sacar el agua? ¿De dónde carajos van a sacar el agua? Cuando ya el agua está completamente escaseada, ya no ahora. Eso es importante, digamos, ese fue un poco como el foco de atención que quise colocar en la ponencia. Los recursos naturales propios para abastecer a los ciudadanos en Bogotá fueron escaseando a partir de 1930, cuando seguramente Bogotá tenía no menos de no tenía más de 300.000 habitantes. Sobre 1950 llega a tener 500.000. Y ya desde 1930,
las élites gobernantes comienzan a entender que uno de los mayores problemas hacia futuro en materia de gobierno va a ser el tema del agua. Y empiezan a construir paso a paso lo que termina desembocando en el famoso proyecto Chingaza 1, que es exactamente un proyecto que empieza a implementarse a finales de la década de los 70, por allá sobre la década de los 60, Minagricultura, porque no existía Minambiente, facilita de manera pues final el visto bueno para que se adelante una maniobra muy complicada desde el punto de vista ambiental, que tiene unos impactos negativos sobre la región eh, del área metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, y el META, que es la autorización para que se haga el trasvase de los recursos acuíferos que ya no están en Bogotá ni que están en Cundinamarca, para pues obviamente atender ya una ciudad que tendría 5 millones de habitantes en 1980. Esos, eso no lo conoce mucho, no lo conoce la gente en Bogotá. El agua que nosotros nos estamos tomando y el agua que está tomando la gente de Cundinamarca viene de la región de la Orinoquía. Y eso se autoriza sobre los 60 y se implementa efectivamente a través de Chingaza 1 en 1980 con el trasvase del agua de la cuenca de la Orinoquía para que termine siendo recogida en el páramo de Chingaza. Y obviamente ese trasvase, que es un acto violento de las aguas de la Orinoquía, termina pues obviamente generando impactos ambientales sobre la cuenca de la Orinoquía, que además, y con esto termino, hay que decir que a propósito de lo dicho por el presidente Petro en Egipto, cuando llama pues al mundo a defender la selva amazónica, pues Orinoquía y Amazonía están totalmente de la mano. ¿Por qué? Por la vía de por la vía de la conectividad ecosistémica. Es decir, que si ahora, para poder adelantar el proyecto de región metropolitana, que son 24 millones de personas, nos tocaría hacer una segunda maniobra de trasvase de la cuenca de la Orinoquía para recoger esas aguas en forma violenta. Es torcerle el cuello al curso natural del agua en la cuenca del río, de los ríos de la cuenca de la Orinoquía, para que terminen en Bogotá y terminen en la sabana de Bogotá, Cundinamarca. Y eso va a provocar el desecamiento de la cuenca de la Orinoquía. Y si se produce el desecamiento por la vía de una segunda maniobra de trasvase de las aguas de la cuenca de la Orinoquía, vamos a matar sin duda alguna la Amazonía, porque tienen unos hilos conductores, eso se llama conectividad hídrica subterránea de carácter ecosistémico. Y yo ayer hacía exactamente esta alusión. No tiene sentido que el presidente Gustavo Petro, la máxima autoridad política a nivel nacional, esté propugnando por la defensa de la Amazonía y no, en el caso de Bogotá, Cundinamarca, sus autoridades, el gobernador y la alcaldesa, estén por la vía de acabar con la red, digamos, con los recursos acuíferos y sobre todo socavando exactamente la cuenca de la Orinoquía, que es una manera de socavar la Amazonía. Por eso no tiene sentido Pero esa ¿por qué, concejal? contradicción. ¿Por qué acá, por qué esa alianza, por qué esa figura de región metropolitana acabaría con esas fuentes de agua? Ya lo expliqué porque el agua en Bogotá, el agua que nosotros nos tomamos empezó a escasear desde el año 1930. Para eso hubo que desarrollar un proceso larguísimo que, sin embargo, pues las élites gobernantes desde el 30 empezaron a entender que a Bogotá iban a llegar nuevos habitantes, un éxodo masivo, etcétera. Y entonces comienzan a construir un proyecto estratégico que termina 50 años después consolidado e implementado, que se llama Chingaza 1. ¿Qué hacen? Trasvasan las aguas de la cuenca de la Orinoquía para depositarlas en el páramo de Chingaza. Eso se llama Chingaza 1. Y es lo que nos permite a nosotros hoy en Bogotá y en buena parte de los municipios de Cundinamarca que tengamos acceso al agua potable, al agua que estamos disfrutando. Como viene ahora este megaproyecto de expansión urbana, que incorporará 13 nuevos millones de habitantes en la sabana de la ciudad de Bogotá, pues tendrán que hacer un segundo trasvase de la cuenca de la Orinoquía para poder garantizar el agua que seguramente ya no será servicio público. Ojo con esto. Hace un mes conocimos una noticia absolutamente bárbara y es que el señor Carlos Slim acaba de comprar Aguas de la Sabana, una pequeña empresa que está situada en ¿dónde? En Fúquene y en Mosquera. Compró el 80% de las acciones. Estaba
digamos que eso, de eso tan bueno, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Por qué un señor que puede ser perfectamente uno de los 5 hombres más ricos del mundo está interesado en posar sus intereses económicos en Fúquene y en Mosquera? Está suficientemente claro que está pensando en clave de región metropolitana como un modelo de integración regional, porque ese es un mercado, 13 millones de nuevos habitantes que van a necesitar servicios públicos, entre ellos el más importante, el agua, que seguramente será un proceso de servicio privatizado. Pero volvamos sobre el tema que usted nos pregunta. Entonces, para lograr el abastecimiento del agua de esas nuevas 13 millones de habitantes que se va a necesitar un segundo trasvase, eso se llama Chingaza 2. Ese trasvase va a ser exactamente la misma maniobra de torcerle el cuello a la cuenca de la Orinoquía para que sus ríos depositen el agua donde lo necesitan, digamos, estos procesos de emplazamiento y asentamientos urbanos y humanos de 13 millones de nuevas personas. Eso va a significar el desecamiento, esos son estudios ambientales adelantados por los expertos, desecamiento de la cuenca, que son valles, que son bosques, que son cerros, que son los sistemas montañosos. Hay un estudio que demuestra el carácter interconectado, lo que llaman la conectividad hídrica entre la Orinoquía y la Amazonía. Es decir, en el momento en que se reseque o se deseque o se destruya la cuenca de la Orinoquía, por efectos ecosistémicos de la conectividad, de la interconectividad hídrica entre los dos sistemas, lo que se está haciendo es que desde Bogotá a Cundinamarca estaremos matando la Amazonía. Y es cuando muestro la contradicción, la antinomia. Mientras el gobierno nacional consolida un gran acuerdo mundial donde ya naciones, donde Reino Unido, por ejemplo, va a ser parte del fondo de financiación de la reforestación de la selva amazónica. Entonces, hacemos la tarea para garantizar que la Amazonía se convierta en el gran sumidero natural de dióxido de carbono, pero del otro lado nuestros gobernantes, Bogotá y Cundinamarca, empeñados en destruir la Amazonía por la vía del empeño de construir exactamente la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca como un modelo de integración regional basado en los negocios para priorizar los intereses de banqueros, especuladores inmobiliarios, por supuesto constructores y sobre todo también dándole cabida a ese negocio de cocida a los sectores mineros, porque también hay que recordar que el departamento de Cundinamarca tiene Sí, casi señor. 795 licencias para adelantar procesos de minería, en donde el 50% de esos procesos mineros están dedicados a garantizar los insumos propios de la industria en la construcción. Concejal, ¿por qué Claudia López, que es del lado de ustedes, del lado de la Colombia Humana, del lado de Gustavo Petro, porque han trabajado juntos? Otra cosa es que ahora la Colombia Humana en esta administración no le haya facilitado las cosas a Claudia López. ¿Por qué cree usted que ella que está en lo verde, porque su administración es reverdecer a Bogotá, ¿por qué impulsa este proyecto? Bueno, esa es una pregunta importante a tener en cuenta. Yo creo que eh, ella llegó con un proyecto que despertó en un principio simpatías entre distintos sectores de la sociedad bogotana, pero pues la agenda política y la realización de esa agenda política ha provocado un desencanto. Usted sabe muy bien, para la muestra un botón, eh, ellos llegaron en el caso del Consejo de la Ciudad de Bogotá con la bancada más grande, son 12 concejales, un hecho inédito, porque yo había visto que en su momento las mayores bancadas eran de 8 máximo, llegaron con un triunfo importantísimo a tal punto que lograron una bancada de 12. Bueno, la bancada de 12 tiene un equipo de 4 concejales y concejalas que ya se apartaron de la línea oficial de la Alianza Verde como partido de gobierno y están en la oposición. Voy a mencionarlos. Bueno, prefiero no hacerlo pues por respeto a ellos, pero hay 4 concejales que están efectivamente siempre coincidiendo con las propuestas de oposición o nosotros coincidiendo con ellos efectivamente en el ejercicio del control político. Eso demuestra el desmoronamiento, digamos, de esas mayorías que llegó a tener la alcaldesa Claudia López y tiene que ver exactamente con, llamémoslo así, una serie de incongruencias políticas en relación con las agendas
públicas de la ciudad. Otro elemento que le ha causado, sin duda alguna, fenómenos de desencanto por parte de sectores de la sociedad bogotana ha sido el manejo errático que tiene que ver con la práctica de los derechos humanos, sobre todo en el marco del estallido social. Ahí está. Conse- Sí, una última pregunta, concejal. Mire que la alcaldesa está como en una luna de miel con el presidente. ¿Ustedes siguen en oposición ahí en el consejo con ella, en sus programas? ¿Ustedes le siguen haciendo la guerra? No, nosotros no le hacemos la guerra, nosotros hacemos el control político, que es distinto, somos una bancada de oposición y esto tiene una serie de explicaciones muy concretas. Primero, esta bancada se declaró en forma independiente, se declaró como bancada independiente. Ah, ya no Eh, están en oposición, ya cambiaron, ya por lo no, por menos eso, moderaron el asunto. Qué bueno. no, no, para que no haya malos entendidos. Estoy tratando de hacer una síntesis. Bueno, La primera etapa, es decir, a partir de 2020, esta bancada se declaró en independencia. Vino la pandemia, vino posteriormente el estallido social, y frente a una serie de políticas en donde evidentemente no hubo un descuido en materia de la protección de los derechos humanos de los manifestantes que salieron masivamente en la ciudad de Bogotá a derrotar el modelo del neoliberalismo. Y luego de eso, la alcaldesa asumió una serie de posiciones beligerantes, como por ejemplo endilgarle la responsabilidad de promover a la Colombia humana acciones terroristas en medio del estallido social. Pues todo eso provocó, pero sobre todo porque evidentemente las denuncias de la bancada fueron muy contundentes, como por ejemplo en el caso del sistema de Transmilenio, del que estábamos hablando ahora, las estaciones, más concretamente la estación que tiene que ver con lo que llamaban el Portal de las Américas, se utilizó como un espacio de detención ilegal, como un espacio de aplicación de torturas a los detenidos y también como un espacio de violación, de violación sexual de las mujeres manifestantes que habían sido detenidas ilegalmente dentro del sistema de Transmilenio. Todo eso llevó a que se tomara una decisión política por parte de la bancada que fue pasar a la oposición. Y luego nos mantenemos en la oposición con un ejercicio de control político riguroso con argumentos en temas muy importantes para la ciudad. San Juan de Dios, Metro de Bogotá y por supuesto ahora la región metropolitana. claro que sí. Pues concejal José Cuesta, qué bueno que usted nos haga esta síntesis y nos saque precisamente de ese tema de la región metropolitana y le podamos hablar a los oyentes del Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias con claridad sobre por qué se argumenta que la región metropolitana no es, digamos, ese bienestar que viene para la región. Gracias por atendernos, quedamos en punta para otros dos temas muy importantes de ciudad y lo estaremos molestando, concejal José Cuesta. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a ustedes y a todos sus oyentes. José Cuesta, concejal.